26. Hechos 11, 26. Amén. Dice ahí, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se les llamó cristianos a los discípulos? ¿Por qué creen? A ver, levantamos la mano y decimos, a ver, porque creían en Cristo, porque miraban que hacían cosas que hacía Cristo. ¿Qué más dijo ahí el hermano Severo? Porque eran seguidores de Cristo, ¿no? Si tú vas a los bautizos, ¿no? Y te pones una playera de la América, ¿cómo te van a decir? Yo pensé que iban a decir maricón, pero bueno, no. Eso era en mis tiempos. No, no es cierto, no es cierto. No tengo nada contra los americanistas. ¿Es americanista? No, hombre. Es broma. Yo soy hecho en CEU, entonces éramos de los Pumas y nuestros rivales eran en América, entonces siempre los decíamos, son maricones, pero no, eran cosas. Entonces tú lo ves y dices, ese es americanista, ¿no? Porque se viste, ¿no? Por lo que sea. Entonces, ¿qué pensamos que haya pasado con los cristianos con los discípulos para que les dijeran cristianos? Actuaban, es importante, ¿no? Actuaban, pero aquí hay algo muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Eh, Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, del versículo 15 en adelante. Sí. O sea, se les llamó cristianos. Ahora, de ellos dice, y entonces estaban en Antioquía y se autollamaron cristianos. No, no dice que se autollamaron, ¿no? Entonces, cuando a ti te preguntan, oye, ¿tú qué haces? No, pues yo soy cristiano. Pero cuando tú dices yo soy cristiano, tú estás diciendo que tú eres cristiano. Entonces, eso de alguna manera te va a comprometer, ¿no? Te va a comprometer. Recuerdo a aquel joven que trabajaba ahí en un cine y una ocasión y venía a la iglesia y me dijo, pastor, fíjese que hay una chava que me gusta. Ahí en el trabajo, pues qué padre. Dice, pero me da miedo de decirle que soy cristiano. ¿Y eso por qué? Es que pienso que si digo que soy cristiano ya no me va a hacer caso. Eso pues tú sabes qué vas a hacer. Yo pues le voy a decir. Y luego ya llegó todo así. ¿Qué pasó? Pues sí, le dije que era cristiano y ya dijo que no quiere nada que ver conmigo. Ush, qué barbaridad. Entonces a veces hay gente que no entiende que el ser cristiano nos va a comprometer a vivir una vida que agrade a, a Dios. Amén. Cuando yo digo que yo soy cristiano, yo voy a comprometerme a vivir como Dios quiere que yo viva, o como Dios enseña, como Dios muestra en su palabra que se comporta un cristiano, ¿no? Entonces, vean lo que dice ahorita aquí en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo que está hablando estas palabras, muy interesantes. Mateo 7 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da frutos malos. No puede el, el, ay, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Algo que nosotros a veces perdemos de vista, amén, es ¿qué es un cristiano? ¿O quién es un cristiano? ¿O cómo podemos decir que alguien es cristiano? Amén. ¿Cómo? A ver, denme unas opiniones. ¿Cómo podemos decir que alguien es cristiano o qué es un cristiano o qué o por qué es cristiano? Según nosotros aquí en la iglesia. A ver, díganos. Ahora sí, como dijo que él, sin vergüenza. A ver, por su forma de hablar y ser, ok. Dice que hay algunos que están vestidos con piel de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Amén. Entonces, ¿qué es un cristiano? Si alguien te preguntara, ¿qué es un cristiano? No, en alguna ocasión recuerdo que me preguntaron, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hace mucho tiempo, entre un cristiano y un católico? Y ay, más o menos me traté de esforzar, pero creo que estuve muy lejos de lo que es la diferencia entre un cristiano y un católico. Sí, ok, ok, ok. O sea, un cristiano, a ver, hermano. Decir, ¿cómo dice la Biblia de Job? Era un varón perfecto. Ok, 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 más o menos. A ver, hermana. Ok, ok, más o menos, por ahí va la idea, pero le falta un poquito. A ver, hermana. Ujú, ok,
Ok. Yo creo que un cristiano, esa es una definición quizá mía, eh, vamos a ver, es alguien que ha encontrado en Cristo la razón para su vida. Ok. De tal manera que ahora él vive en los parámetros que Cristo muestra que son los correctos. ¿Ok? Y eso es algo que uno tiene que, en lo que uno tiene que permanecer y perseverar, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que Dios nos habla de lo que es Cristo? Bueno, primero, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en Hebreos 6, nosotros tenemos que, dice, ya no tenemos que estar otra vez checando el asunto de los rudimentos de la fe y volviendo a estar hablando del arrepentimiento y de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿no? Entonces, quiere decir esto que lo primero que necesitamos hacer o entender para ser cristianos es que debe haber en nosotros una convicción de pecado, ¿sí? O sea, que nosotros los seres humanos somos pecadores. No es que el vecino fue el que me hizo pecador, o que mi hijo cuando entró a la escuela ahí lo echaron a perder, sino que cada uno de nosotros nacemos pecadores. Cada uno de nosotros nacemos con una condición de rebeldía, de rebelión, de egoísmo, de una marca de yo soy yo y no quiero que nadie me diga nada. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esa convicción y ponemos nuestra fe en Dios, entonces Dios nos reconcilia con Él y entramos en una relación con Él que nos hace a nosotros estar en intimidad con Dios, en armonía con Dios, en relación con Dios. ¿Ok? Entonces, un cristiano es alguien que tiene una relación con Dios. No es alguien que viene a la iglesia, que se porta así, que hace así. Un cristiano es alguien que tiene una relación con Dios. ¿Ok? Y esa relación con Dios lo hace decir que él está en Cristo, ¿no? En Cristo. Esa palabra en, ¿no? Es una palabra interesante porque, por ejemplo, cuando tú ves a alguien de negro por 3 o 4 días, ¿qué dices? Oye, esta persona está enlutado, ¿no? Enlutado. ¿Qué quiere decir? Que pues tiene algún dolor, alguna situación interna y que ahí está y pues entonces lo está expresando, ¿no? Porque tuvo una pérdida, lo que sea. Entonces, cuando nosotros hablamos en, quiere decir en Cristo, encristados, en Cristo, quiere decir que nosotros estamos expresando lo que hay dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Amén. Que nos ha reconciliado y nos ha dado las arras de su Espíritu, dice su palabra. Nos ha dicho, es que tú vas a tener así. Entonces, no es solamente que vengo a la iglesia, que canto alabanzas, que hago esto, que hago lo otro. Es que el Señor Jesucristo está gobernando mi vida y está dirigiendo mis pasos y está motivando mis acciones. ¿Ok? Que eso quizá por fuera se pueda ver como una religión, se puede ver como una religión, ¿no? En una ocasión a un niño se le quemó su casa. Entonces se le quemó su casa y no fue a la escuela. Y cuando fue a la escuela después de que ya había pasado este evento, la maestra le dijo, te quedaste sin hogar, ¿verdad? Y él contestó, no, no, me quedé sin casa, pero mi hogar lo vamos a poner en otro lugar. ¿Sí me explico? O sea, su casa no era, su hogar no era su casa. Ellos hacían que la casa fuera el hogar. Nosotros hacemos, amén, que Cristo, o sea, que el que tengamos a Cristo en nuestras vidas hace que seamos cristianos.
no el que estemos viniendo a un lugar. ¿Amén? Entonces tenemos que mostrarnos como cristianos, tenemos que expresar la relación que tenemos con Cristo y las arras del Espíritu que están en nosotros. Estamos en Cristo. Y esto es lo que va a hacer la diferencia de todo lo que hagamos. Si venimos a la iglesia y alabamos a Dios, es porque estamos en Cristo. Amén. Porque el Señor Jesucristo alababa a Dios. Amén. Cuando fue entregado, salió con sus discípulos, se fue a, parte y empezó, a una parte por ahí, empezó a cantar alabanzas al Señor. ¿Se acuerdan? Amén. Cuando estaba angustiado, cuando tenía algún problema, alguna necesidad, iba a orar y le decía a sus discípulos: espérenme tantito, voy a ir a hablar con mi Padre Celestial, ¿no? Y cuando miraba alguna necesidad y cuando miraba alguna persona con una situación difícil, entonces agarraba y oraba para que Dios sanara esa necesidad. Entonces, cuando decimos que estamos en Cristo, quiere decir que nosotros podemos, dice su palabra, yo voy al Padre. Las obras que yo hago, ustedes también las pueden hacer, porque yo voy al Padre, pero les conviene porque yo voy a enviar mi espíritu sobre ustedes y entonces las obras que yo hago, ustedes las van a hacer. Entonces, el espíritu viene sobre ellos. Amén. Y cuando viene el espíritu, está en ellos. Entonces ellos empiezan a actuar como cristianos, como Cristo. Y la gente le dice: es que estos son cristianos. ¿Por qué? Pues porque cantan alabanzas. No, ¿por qué? Porque expresan su forma de vida con una total semejanza o similitud a lo que Cristo hacía. Amén. Entonces el Señor les dice: aguas, porque no se trata solamente de hacer cosas buenas, sino se trata de hacer las cosas con la motivación correcta. ¿Ok? Porque nosotros podemos hacer cosas buenas, pero si nuestra motivación no es la correcta, entonces, y esto hablamos ahora cuando hablábamos de renovar nuestra mente, ¿se acuerdan? Que los fariseos oraban, ¿era mal orar? ¿Pero para qué oraban? Para ser vistos, ¿quiénes? Ellos. O sea, no oraban para que Dios trajera una respuesta. No oraban para que la mano de Dios se moviera en aquella necesidad. ¿Para qué oraban? Y cuando pasaba el alfolí de la ofrenda, gracias. Amén. Y cuando ayunaban, ¿es malo ofrendar? Y cuando ayunaban, ¿qué te pasa? Estoy ayunando. Oh, qué espiritual es este. No, 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 no. Pero ellos lo hacían con la motivación incorrecta. Lo hacían con la motivación incorrecta. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia y hacemos cosas por imitación, pero sin la motivación correcta. Amén. Cosas que por lo mismo no van a dar el fruto que queremos que dé o que Dios quisiera que queremos que dé, un buen fruto, ¿no? Vamos a leer Filipenses 1, versículos del 15 al 18. Uno, 15. Dice: el apóstol Pablo estaba preso, y entonces al estar preso, pues eh, pensaban que de esa manera iban a detener la palabra de Dios. Dice: pero la palabra de Dios no está presa, dice ahí, ¿se acuerdan? Y dice: pero ¿saben qué? El problema es el siguiente, dice, ¿no? Dice, la mayoría de los hermanos, dice el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
O sea, en aquel momento eh, la persecución estaba contra los cristianos y dijeron, vamos a aprisionar a Carlos, vamos a aprisionar a Pablo y vamos a meter a Pablo en la prisión para que entonces la gente aprenda lo que les va a pasar a ellos. Y dice que sus prisiones, en lugar de que fuera algo negativo y ya la palabra de Dios ya no siguiera corriendo, al contrario, los que estaban como los que tenían a Cristo, los que estaban en Cristo, empezaban a predicar tomando ánimo, dice ahí, ¿no? Amén. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora dice el versículo 15, ay, pero había un pequeño detalle, los, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces los que predican a Cristo por envidia y contienda, ¿son cristianos? No son cristianos, pero están predicando a Cristo. Entonces el Señor Jesucristo le dice, cuidado con los falsos obreros. Cuidado con los que dicen que son cristianos, que tienen piel de, eh, piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aquellos están haciéndolo por envidia y por contienda. Otros lo están haciendo de buena voluntad. Amén. Sigamos adelante, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, la motivación para predicar no es que la gente se salve, que la gente reconozca al Señor Jesucristo, que la gracia de Dios se manifieste. No, 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 sino estaban buscando, ahora sí que perjudicar a Pablo, añadir aflicción a mis prisiones, dice. Pero los otros, hay otros que lo están haciendo por amor, ¿no? Sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aleluya. Entonces los que pensaban añadir aflicción a Pablo, dijo, pues no importa, que lo hagan así, de todas maneras el nombre de Dios va a seguir siendo glorificado y Dios al final va a traer un juicio y los que hicieron las cosas, los que hagamos las cosas o hayamos hecho las cosas por contienda y por división, vamos a tener una remuneración, un castigo. ¿Me estás oyendo? Y los que lo hicieron por amor van a tener también una remuneración. ¿Ok? Entonces, el tema está en que nosotros, dice, por sus frutos se conocerán. Eh, eh, tenemos que aprender que lo que nosotros hacemos sea algo que edifique. ¿Qué es lo que es bueno? Estaba yo buscando el significado de la palabra bueno. La verdad es que es complicado. ¿Qué es bueno? Bueno es algo apto, es algo útil, es algo idóneo. Bueno es algo que cumple con las necesidades o el propósito por el cual fue hecho. Eso es bueno. Si tú te comes un plato de comida que está echado a perder, dices, no está bueno. ¿Por qué? Porque no cumple con el propósito por el cual fue creado. Está echado a perder, me enferma en la panza, por lo menos, ¿no? ¿Qué es bueno? Es algo acorde a su naturaleza y propósito. ¿Qué es bueno? Es algo que sirve para usarse en una dirección que que puede servir o usarse en la dirección y propósito correcto o adecuado para conseguir un fin, para realizar una labor. Entonces, hay cosas que parecieran buenas,
pero no se está buscando ese fin, no se está logrando ese propósito. Amén. Entonces, si en nosotros, en nuestro corazón, una persona tiene una motivación incorrecta, aunque haga cosas buenas, el fin y el propósito no se va a alcanzar. ¿Estamos? Ahora, la Biblia nos dice en el libro de Génesis, cuando leemos todo el capítulo 1, les voy a leer, por ejemplo, bueno, les voy a mencionar Génesis 1:4, Génesis 1:10, Génesis 1:12, Génesis 1:18, Génesis 1:20 y 21, Génesis 1:24 y 25, Génesis 1:26 y 27 y Génesis 1:31. A ver, cada uno, vamos a leer ahorita Génesis 1:31. ¿Ven? Dice, y vio Dios que todo lo que había creado, que todo lo que había hecho, era bueno en gran manera. Y todos los otros versículos dicen que era bueno, que la luz fue buena, que la separación entre el día y la noche fue algo bueno, que los animales se reprodujeran de acuerdo a su género fue algo bueno, que las frutas y las legumbres tuvieran la semilla para que se reprodujeran era algo bueno, que se estableció una manera de perpetuar la vida sobre la tierra era algo bueno. Amén. Y alguien que hace algo bueno y luego creó al hombre y lo creó varón y hembra y lo creó con un propósito bueno, porque Dios es bueno. La conclusión absoluta, rotunda, es que Dios, que es bueno, hace cosas buenas, o que las cosas buenas que hace Dios hace que Él sea bueno. ¿Ok? Ahora, dentro de los atributos de Dios es que Dios es bueno todo el tiempo, que su bondad es infinita, que no cambia, que nunca se agota. Los propósitos, los objetivos, las razones por las cuales Dios hace las cosas siempre son para bien. Siempre son de acuerdo al propósito de edificación, para proporcionar bienestar, dice por ahí. Ese es el propósito de las cosas buenas. Entonces nosotros, para poder discernir que si lo que hacemos es bueno o es malo, tenemos que compararlo con alguien como es Dios, cuya naturaleza es bondad y no va a cambiar. Si para Dios la forma en la que el ser humano se reproduce es buena, entonces es buena y no la voy a cambiar. Ni no voy a crear leyes para que yo pueda abortar por quién sabe qué razones. ¿Sí me explico? Eso a la larga va a ser malo. Eso va a producir efectos negativos. Eso no va a caminar para sacar ningún provecho. Cualquier cosa que hagamos que vaya en contra de lo que Dios en su palabra y en su naturaleza dice que es bueno, nos va a nosotros a meter en líos tarde o temprano, porque Dios es bueno y su palabra es verdad. Y si la gente no lo quisiera entender y no lo quiere entender, es a causa del pecado en el que en el que la humanidad se encuentra. Pero los que estamos en Cristo, los que somos cristianos, tenemos que entender, renovar nuestra manera de pensar, entender lo que Dios quiere como algo bueno y buscar sobre todas las cosas que lo que hagamos esté bien delante de los ojos de Dios, no delante de los hombres. ¿Sí me explico? Segunda de Timoteo 3:15.
Déjame ver si no me confundí, ¿la segunda o primera? Pero vamos a ver ahorita segunda. Segunda de Timoteo 3:15. No, es primera de Timoteo 3:15. Primera. Perdón, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Es que había un guioncito muy chiquito. 3, del 1 al 15. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. ¿Sabes lo que es practicar un aborto en un bebé que tiene 7 meses de gestación? O sea, se necesita no tener entrañas para poder decir, ¿esto qué es? Esto creo que es una pierna del niño, cáchala para acá y vaya al bote de la basura. O sea, es algo así, crueles, implacables, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero mira lo que dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Apariencia de piedad. Lobos con piel de oveja. Gente que dice cosas muy bonitas, muy correctas, pero su acción es totalmente en contra a la bondad y a lo correcto que Dios establece en su palabra. A esto se evita. Amén. Dice en Mateo 23. Estaba leyendo Mateo 23 y dije, ay caray, ¿qué versículo agarro? Dije, pues bueno, voy a agarrar el 28, pero si tú lees todo el Mateo 23, te quedas frío, hermano. Habla de las felicitaciones que el Señor le da a los fariseos. Si lo quieres leer ahí. Hipócritas, serpientes, sepulcros, no hombre. Hasta que llega el versículo 28 y dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor está hablando acerca de la gente religiosa. No hay nada peor que ser gente aparente o religiosa ante los ojos de Dios. ¿Me oyes? Es terrible. El juicio, la condenación, lo que va a pasar sobre sus vidas es algo que uno no pueden imaginarse, hermanos. Amén. Vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tenemos que saber, no estamos aquí para juzgar a otros, estamos para comparar nuestras propias vidas y decir, ¿estoy siendo congruente con lo que digo? ¿Está Cristo morando en mi vida? ¿Estoy reflejando? La gente me podrá decir, ahí va un cristiano, o la gente podrá decir, ahí va un cristino, un aparente cristiano. Porque en Antioquía, después de un año de estar ahí, a los discípulos se les llamó cristianos.
Y si algo ha pasado en estos 2000 años de la fe cristiana es que ha pasado esto mismo. En estos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, amén, intemperantes, crueles, etcétera, etcétera, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A esto se evita. Sí, sí, Dios no quiere que tengamos ese tipo de comunión. No podemos tener comunión la luz y las tinieblas. No puede haber comunión. Puedes tener relación, claro que sí, platica, es el otro, pero vivir en comunión, eso no puede ser. Por último, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Este es un hombre que estaba predicando el evangelio y llega ahí a Asia. Lo que se conoce como Asia Menor, y llega a la ciudad de Tesalónica, pues está en Grecia por esos rumbos. Entonces, cuando llega ahí, dice del 1 al 4, Primera de Tesalonicenses 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Quiere decir que cuando haces algo que cumple con el propósito, entonces estás haciendo algo bueno. Cuando tú haces algo, te realizas una actividad que no cumple con el propósito, sino que solamente es una apariencia, pues el resultado no se va a dar, aunque se diga lo correcto. El Señor Jesucristo dijo de los fariseos: ellos se sientan en la cátedra de Moisés y enseñan todo lo que Moisés dice, pero no hacen nada. Tengan cuidado con ellos. Amén. Entonces, se trata de que nosotros realmente nuestras acciones no resulten vanas, que nuestra vida no sea una vida irrelevante, intrascendente, religiosa, aparente. Dice: pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis, tuve de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. Es decir, a pesar de que estaban las cosas difíciles, Cristo, morando en su corazón, lo inspiraba a que él actuara. Él estaba en Cristo y gracias a eso, entonces con gran denuedo o con denuedo del Señor, empezó a anunciar el evangelio de Dios. Empezó a anunciar el evangelio. Quiero decirles que va a venir una gran oposición y que ahí vamos a ser probados realmente si somos cristianos o si nada más nos gusta por encimita. Amén. Dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Es bien importante que nosotros estemos conscientes. Amén. ¿Qué es lo que nos está motivando a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te motiva? Amén. Pues que de esa manera me va a ir bien y yo y a ver qué hago. No, 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 no. La diferencia está en que lo que nosotros hagamos sea para glorificar el nombre de Dios, para que Él sea exaltado, no nosotros, como dices alabanza, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Amén. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué nos comportamos de una manera acorde a lo que la palabra de Dios dice? Para que digan: oh, qué persona tan correcta. Yo te quiero decir una cosa: no hay nada más halagador que te digan que eres una persona muy íntegra, muy buena onda, y tú hasta dices: pues tengo que guardar esta apariencia. Pues no es cierto. Amén.
Cada uno de nosotros todavía estamos en un proceso y tenemos lo nuestro. El problema es cuando cambiemos nuestro foco de atención y queramos agradar a los hombres y no a Dios. El apóstol Pablo dice, no, 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 mi exhortación no procedió del error, ni fue por impureza, ni tampoco tuvo, dice, eh, engaño, sino que fuimos aprobados por Dios. Es bien importante tener la conciencia de que Dios no es un ser, una idea en la mente, sino que es un ser vivo, real, que se mueve en este mundo, que actúa en este mundo. Amén. Entonces, pues Dios, ¿quién sabe dónde está? Pues quién sabe, ahorita no, no, pues a ver, aquí no hay nadie, aquí no pasa nada, pues voy a hacer esto. No, no, no. Dios está. En Él nos movemos, en Él somos. Amén. Versículo 11 y 12 dice, bueno, desde el 10, vosotros sois testigos y Dios también. ¿Quién? Dios también. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La idea no es que usted venga a la iglesia y los hermanos, el pastor, las personas en autoridad responsables le den el avión. Ah, qué bien. No, 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 no. Dice, tenemos que comportarnos, les tenemos que enseñar que anden como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. ¿Estamos aquí? ¿Sí me están siguiendo? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que la palabra de Dios actúa en nuestras vidas. Cuando nosotros la compartimos o el que la comparte tiene una intención justa, honesta y para agradar a Dios. Eso va a dar fruto. Eso va a traer a personas a que vivan dentro del propósito. Yo le quiero decir algo. El ser humano, los seres humanos, fuimos creados para la gloria de Dios. No, no fuimos creados para el cotorreo, no fuimos creados para las drogas, no fuimos creados para el alcohol, no fuimos creados para la diversión. Fuimos creados por Dios y para glorificarle a Él. Cualquier cosa que hagamos que se salga de este propósito no es buena. No es buena. Amén. Si lo que tú haces, lo haces y le das la gloria a Dios, aleluya. Había aquel boxeador que decía, todo se lo debo a mi manager. Nosotros tenemos que decir, todo se lo debemos a Dios. Él es el que pone en nosotros la capacidad, la cualidad, las habilidades, los talentos, todo. ¿O tú hiciste votación para ser inteligente? ¿O fuiste a comprar en algún lugar? Ay, me hace falta más inteligencia. No, Dios nos la dio. Y si la vamos a usar para su gloria, entonces esa inteligencia va a ser algo que va a glorificar a Dios. Y entonces va a ser algo bueno. Y entonces vamos a ser conocidos por nuestros frutos. No porque venimos a la iglesia o porque no venimos, sino porque lo que hacemos es algo que va de acuerdo a la naturaleza que tenemos nosotros. Y dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, dijo, es algo bueno. Dice, vio Dios todo lo que había creado y he aquí era bueno en gran manera. Amén. Cuando el hombre se echó a perder, Dios tomó forma de hombre y haciéndose semejante a nosotros, amén, vino a esta tierra y entregó su vida para pagar el precio de nuestra iniquidad y
redimirnos para Él. Y los que entendemos esto, entonces decimos, gracias, quiero vivir en Cristo. No, no quiero tener una religión, quiero vivir en Cristo. Quiero experimentar lo que Él es, ¿no? Oye, esa persona está toda entristecida. ¿Qué quiere decir que está entristecida? Que la tristeza la guía, la consume. Ese está en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo te guía, te consume, que Él es el que establece las pautas. Eso es el cristiano. Ahora lo entiendo más, no me han preguntado cuál es la diferencia entre el católico, pero bueno, ya. ¿No? No nada más se trata de cumplir con esto, con aquello, sino de voltear y permitir que el Señor Jesucristo viva en nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dijimos en aquella ocasión, ¿se acuerdan? Dijimos en aquella ocasión que el apóstol Pablo dijo, voy a ir a predicar a Asia. Y entonces el Espíritu Santo les dijo, no, no quiero que vayan a predicar a Asia. Quiero que vayan a predicar a Macedonia. Y entonces dijeron, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Será alguien que no quiera? No, es Dios. Y decíamos que podíamos hacer las cosas para Dios, sin Dios. Y eso es algo que Dios no va a bendecir. Podemos hacer la obra de Dios sin Dios o podemos hacer la voluntad de Dios con Dios. ¿Cuál es la idea? La idea es que cada uno de nosotros podamos cerrar nuestros ojos en esta noche y decir, Señor, ¿cuál es mi motivación en la vida? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve para acercarme a ti? ¿Qué me mueve para criar a mis hijos? ¿Qué me mueve para realizar mi trabajo? ¿Me mueve lo mismo que movía a los fariseos cuando oraban? Ser visto por los hombres. Que las personas digan, wow, qué persona tan más sorprendente. Porque por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Y lo que hagamos que vaya en contra de la bondad, de lo bueno, de lo correcto, de lo trascendente, de lo perpetuo, de lo permanente, de lo eterno, no va a funcionar. Pero todo lo que hagamos a favor de ello va a funcionar. Y vamos a ser conocidos. Y la gente va a decir, oye, eres cristiano, ¿verdad? A eso se les dijo cristianos. Que ese sea nuestro reto esta noche, hermano. Que no nos digan cristianos, no, porque nosotros queramos impresionar a las personas, sino porque vean nuestras obras y glorifiquen a Dios. Porque Dios sea el que nos inspire y nuestra motivación no seamos nosotros, sino sea Dios. No es nada fácil, ¿eh? Esto que estoy diciendo no es nada fácil. Constantemente tenemos que ir menguando, ¿no? Como dice esa alabanza, tenemos que menguar para que Él crezca. ¿Amén? Tenemos que ir menguando a nosotros mismos y permitiéndole que Él vaya gobernando más y más en nuestras vidas. Si tú cierras tus ojos ahorita y dices, híjole, ¿cómo ando, Señor? ¿Cómo ando delante de ti? ¿Me estoy comportando dignamente de ti?